Desde que empezamos a vivir esta pandemia, escuchás siempre la misma palabra, que es la palabra prioridad. La palabra prioridad durante una pandemia tiene vital importancia. No solamente porque los casos afectan a determinados grupos con mayor severidad que a otros grupos, sino porque también el tratamiento, la prevención y eso tan buscado y tan necesitado hoy que es la vacunación, también tiene que tomar a la prioridad como eje fundamental para poder terminar definitivamente con este tremendo lío mundial y sobre todo local que tenemos acá en la Argentina, que es la segunda ola de contagios que inexorablemente va a llegar en las próximas semanas. La vacuna es un bien público y preciado y la necesitamos todos. Todos estamos detrás de la vacuna. Yo me di la primera dosis como personal de salud después de esperar 50 días el turno. Es muy posible que la segunda dosis no la podamos tener, pero hoy hay que reorientar las prioridades. Y creo fuertemente que hay una sola prioridad en la Argentina a la cual nos tenemos que enfocar, que es los adultos mayores, nuestros adultos mayores, nuestras personas mayores de edad, porque si hay algo que aprendimos en el transcurso de esta pandemia es que las personas de mayor edad son las más seriamente afectadas, las más severamente afectadas. Son aquellas a las cuales el riesgo de vida es lo que comanda su pronóstico. Las personas mayores de 60 años son las que tienen riesgo de vida. Y es por eso que es importante volver a considerar esta prioridad como fundamental. Las vacunas llegan de a una. El proceso de vacunación es lento. No hay una estrategia y no hay un plan claro de vacunación. Por eso yo insisto tanto y hoy comienzo esta forma de comunicar en la cual le sugiero, le recomiendo, le exijo a las autoridades que todas las vacunas que lleguen a la Argentina tienen que estar dispuestas para los mayores de 60 años. Hace pocas horas, el Organismo Nacional de Aprobación, el ANMAT, aprobó la vacuna Sinopharm, la vacuna china, para mayores de 60 años. Esto era algo que hasta ayer no sucedía. No había aprobación de esta vacuna para mayores de 60 años. Hoy, que el Organismo Nacional aprueba esta vacuna para mayores de 60 años, no hay ya excusas para vacunar a este grupo de personas de estas edades. Ya no podemos tolerar más vacunados que estén fuera de ese rango. Nadie, ninguno de nosotros debe vacunarse, ni siquiera con la segunda dosis, hasta que por lo menos todos los adultos mayores de 60 años tengan puesta una dosis de esta vacuna o de cualquier vacuna. Digo esto porque insisto que casi el 85% de las muertes que suceden en la Argentina, y en la Argentina lamentablemente ya estamos sufriendo y lamentando 55.000 muertes, el 85% de esas muertes son de personas mayores de 60 años. La Argentina no debiera tolerar una muerte más por coronavirus y para esto hay formas y hay estrategias. Una de las estrategias es ni una vacuna más para menores de 60 años. Hoy tenemos que poner el eje en los mayores de 60 años porque son ellos, son ellas las que tienen riesgo de morir por este germen. Este germen al cual todavía muchos combaten desde la palabra. Muchos todavía piensan y sugieren que lo que hacemos nosotros informando esto y tratando de sugerir de la forma que cada uno pueda determinadas estrategias sanitarias para terminar con esta pandemia, muchos todavía ponen en duda respecto de la existencia del germen y respecto de la severidad de esta pandemia. Hay datos que sugieren hoy que las nuevas cepas de este virus, la cepa de Manaos y la cepa del Reino Unido sobre todo, que ya están circulando en la Argentina y están contagiando en la Argentina,
Hoy hay muchos de los enfermos y muchas de las personas que están contagiadas en la Argentina que tienen la cepa de Manaos y que tienen la cepa del Reino Unido. Muchas de esas personas son adultos jóvenes, son personas jóvenes, son las que más se contagian y son las que más contagian. Pero hoy se suman datos nuevos, datos que vienen de aquellos países que tienen hoy una circulación viral muy importante de estas cepas, que hablan de que los adultos jóvenes hoy son un grupo en donde también aumenta la mortalidad. Hoy las cepas nuevas infectan, contagian y acuestan en camas de terapia intensiva a los adultos jóvenes. Esto era algo que el año pasado no sucedía, o sucedía en una escala muy menor. Hoy eso dejó de ser así y todavía hay muchos descreídos de esto. Los jóvenes, las personas menores de 60 años muchas veces nos sentimos invencibles frente a una enfermedad difícil de ver, difícil de observar, frente a un germen difícil de detectar, no se puede ver a simple vista. Nos sentimos inmunes a esto y por eso hay muchas personas jóvenes que dejan de cuidarse o que no usan tapaboca o que no se lavan las manos o que no ventilan los ambientes o que no creen en que esto sea serio. Quiero repetirte esto para que lo tengas en cuenta porque vienen semanas muy difíciles. Las nuevas cepas infectan, contagian y acuestan en camas de terapia intensiva también a los adultos jóvenes. Y los adultos jóvenes tienen la capacidad de luchar más en una terapia intensiva y de permanecer más tiempo con vida. Eso ocupa camas de terapia intensiva por mucho más tiempo, lo que al sistema de salud lo pone en una situación mucho más riesgosa, mucho más al límite, mucho más peligrosa. Hay varios factores que dicen y que hablan y que muestran que esta segunda ola que viene por delante es mucho más severa que la ola que nosotros vivimos el año pasado. Y estos factores tienen que ver con la severidad de las cepas nuevas, la mayor contagiosidad, la falta de estrategias sanitarias que tiene la Argentina para controlar la pandemia. La Argentina está haciendo muy poca cantidad de test y este es otro de los ejes que yo promuevo, 500.000 de test por día para la Argentina. Esto es vital para hacer un control de la pandemia. Y la falta de vacunas. Pero más allá de la falta de vacunas y la falta de un plan de vacunación. Para esto, creo que es muy importante que las autoridades consideren fuertemente, primero escuchar otras voces, cambiar el rumbo, dar un golpe de timón, cambiar el equipo que está trabajando en la pandemia, porque seguramente deben estar muy cansados. Seguramente el cansancio los lleva a no tomar buenas decisiones. El nuevo equipo que pueda ejercer esta función tiene que hacer por lo menos 500.000 de test por día. Detectar la mayor cantidad de enfermos, no importa si el número asusta o el número no asusta. Más asusta no saber dónde estamos parados, que es lo que pasa hoy en la Argentina con la pandemia. 500.000 de test por día para saber cuántos enfermos hay y para saber dónde hay que hacer mayores restricciones y dónde no hay que hacer restricciones. Vacunas a los mayores de 60 años. Todas las vacunas que lleguen a la Argentina, sin excepción, tienen que estar destinadas a los mayores de 60 años. Son las personas que hoy tienen riesgo de vida, son las personas que hoy tienen riesgo de morir. Todas las vacunas que lleguen a la Argentina, desde la primera hasta la última, tienen que ser para los mayores de 60 años. Y nosotros tenemos que renunciar a darnos la vacuna primero. Tenemos que renunciar a vacunarnos de manera privilegiada. Hoy necesitamos que los adultos mayores tengan vida, que vivan. Y para eso, todas las vacunas que lleguen a la Argentina tienen que estar destinadas a ese grupo etario. No toleramos más muertes por coronavirus. 55.000 muertos y más de 2 millones de infectados hablan de un fracaso estrepitoso del manejo de la pandemia. Los números hablan por sí solos. Las formas de trabajar y las estrategias hablan por sí solas. Hoy necesitamos darle nuevo rumbo al trabajo frente a esta pandemia. Un golpe de timón. Señor presidente, usted tiene que dar un golpe de timón. Cambiar el grupo que lo asesora y tomar medidas, porque la segunda ola no nos va a perdonar.